Buenas tardes, cuarta clase del Seminario de Derechos del Consumidor y del Usuario. Ante todo le queremos avisar, bueno, ya lo saben, que hemos cambiado la clase número 5 por la número 4 por un problemita personal de los expositores. Les agradecemos profundamente al doctor Segundo Méndez Acosta y al doctor Rodrigo Bagnati que accedieron a cambiar con la responsabilidad y les avisamos con muy poquito tiempo, pero con muchísima generosidad. Están hoy para que ustedes no pierdan la clase y tengamos la posibilidad de incorporar conocimientos. En la clase de hoy vamos a ver dos temas muy interesantes: responsabilidad por producto defectuoso y daño punitivo. Me parece que dos temas que están muy en boga. Los escuchamos muy atentamente, como siempre las preguntas al final. Leo, ¿querés decirnos algo? No, nada, estaba contestando unas preguntas. Me renombraste a uno de los expositores, a Gonzalo. Le cambiamos el nombre. Mario le llamo. Ay, ahí está, lo tenemos. Perdón, Gonzalo Bagnati. ¿Qué te dije, Ramiro? ¿Te cambié el nombre? No pasa nada. Rodrigo. Casualmente mi hermano también es doctor Rodrigo Bagnati. Debe ser por ahí que te confundiste, tal vez. Tenés cara de Rodrigo, Gonzalo. Perdón. Encima de que viene, un día que no le corresponde. Le adelantamos la clase. Pobre, yo le cambio el nombre. Horrible, porque yo odio que me hagan esas cosas. Mil disculpas, Gonzalo. No, bueno, Gonzalo, segundo, lo nada. escuchamos muy atentamente. Gracias. Bueno, ¿empezamos? Cuando usted... ¿Qué tal? Listo. Bueno, buenas tardes a todos. Desde ya quisiera antes que nada agradecerle a los organizadores, tanto por haberme convocado y así también felicitarlos por haber organizado de forma online un seminario, varias clases, lo cual estoy seguro que debe ser todo un desafío. Esta charla va a estar dividida en dos partes. En una primera parte vamos a referirnos a la responsabilidad por productos defectuosos y luego Gonzalo se va a detener en lo que hace el daño punitivo. Notarán que el tema, en definitiva, gran tema que aborda toda esta intervención, es el de la responsabilidad civil referida a las relaciones de consumo. Ahora bien, esa responsabilidad o el sistema al responder tiene tres grandes funciones. Por un lado, resarce, por el otro lado, previene y también, al mismo tiempo, pena o sanciona conductas. Bueno, el daño punitivo, que será abordado en la segunda parte, apunta justamente a esta tercera función, específicamente para el campo de las relaciones de consumo. Nosotros, en esta primera parte, en el primer bloque, vamos a detenernos en la parte resarcitoria, en la reparación de daños o en cómo constituir la obligación de reparar daños en el marco de una relación de consumo. Y acá ya viene la primera aseveración o el primer distingo que tenemos que hacer, que básicamente consiste en lo siguiente. No tenemos en la Ley de Defensa del Consumidor muchos supuestos de responsabilidad. ¿Qué quiero decir con esto? El consumidor en el marco de una relación de consumo puede sufrir en infinidad de hipótesis daños y en todos los casos tendrá derecho a su resarcimiento. El tema central es que el sistema, el estatuto y particularmente la Ley de Defensa del Consumidor no contiene otra norma referida puntualmente a un supuesto de responsabilidad más que el del artículo 40. Y ahora sobre esto volvemos. La segunda aseveración que hay que hacer es que, y algo bastante problemático y que creo que es convocante para este tema, es discernir el campo de aplicación de esta norma, que justamente, recalcamos, es básicamente la única que refiere a un supuesto de responsabilidad por el cual los proveedores deben responder por daños causados a consumidores. Lo primero, dijimos que el único supuesto es el del artículo 40. En la ley van a encontrar un montón de referencias que justamente aluden a los daños y perjuicios sufridos por el consumidor. Pero en todas esas referencias lo que hay son remisiones a las pautas generales que sienta el Código Civil y Comercial. Un ejemplo es el 10 bis, que justamente trata la ejecución forzada. Y dice, bueno, el consumidor podrá, ante el incumplimiento del proveedor, por ejemplo, pedir la ejecución forzada de la prestación, una prestación equivalente, o extinguir el contrato. Infine, en la última parte, sin perjuicio del reclamo resarcitorio que claramente va a tener. En materia de garantías, la ley hace lo mismo. Establece varios remedios frente al incumplimiento, en ese caso, una falla que adolecía el producto, y todo esto no obsta al reclamo de los daños y perjuicios, 17 infine. Lo que no son más que remisiones a las reglas generales
en cuanto a factor de atribución, en cuanto a antijuridicidad, en cuanto a todas las pautas que establecen la constitución de esa obligación particular. Lo que nos establece, digamos, o que lo que nos conduce a la primera conclusión de que el único supuesto que tenemos regulado, digamos, y estructurado en cuanto a sus condiciones y admisibilidad es el referido, el artículo 40, que establece, adelantamos, la responsabilidad por productos defectuosos, que es la materia o lo que vamos a apuntar hoy. Ahora, y acá lo segundo que dijimos, bueno, la cuestión ahora es discernir a qué refiere ese artículo 40, qué podemos solucionar, porque hay criterios que parecen indicar que ese artículo 40 soluciona una X cantidad de casos y otros criterios que parecen indicar que solucionan menos cantidad de casos. Y acá, para ayudar, digamos, en esta interpretación y ver a dónde estamos refiriendo con esta norma, o en definitiva, por ejemplo, quiénes son los legitimados activos para reclamar y quiénes son los legitimados pasivos, justamente que pueden ser reclamados en función de esta norma, tenemos que hacer un distingo que me parece bastante útil, que es que la ley establece un montón de herramientas, pero hay dos grandes herramientas o dos grandes nortes que tiene en su tutela. Por un lado, lo que hace es tutelar el interés de prestación, llamado. Es decir, todo aquello que refiere al cumplimiento de la obligación principal, la entrega del vehículo, que se arregle el electrodoméstico que anda mal, que el transporte llegue en tiempo y forma, todas cuestiones que hacen a lo nuclear del contrato o del acto jurídico. Hay cuestiones que son ya, que circundan, que son accesorias o que son los llamados deberes accesorios de conducta. Y acá, por ejemplo, la obligación de seguridad, el deber de información. ¿Por qué el distingo? Estos segundos, los deberes accesorios, son llamados deberes de protección. El interés que se protege es generalmente la salud y la persona. En el otro se protege el interés económico, la prestación que realiza aquello que se comprometió. Lo otro tiende a una protección de la persona y los daños que en ella ocurren. Esto no es una disquisición teórica. ¿Por qué? Y esto es algo que se presenta constante en la ley. Cuando lo que se hace es tutelar y proveer de herramientas en pos de la protección de la prestación principal, el régimen de garantías de cosas muebles no consumibles, del 11-18, el régimen de garantías para servicios, la ejecución forzada del 10 bis, son todas cuestiones que tienden a proteger a la prestación característica. Legitimados activos y legitimados pasivos, por lo general, no son más que el propio acreedor y el propio deudor, que generalmente coinciden con los contratantes. Los legitimados activos y los legitimados pasivos, los sujetos a los cuales se tutela con esas herramientas son generalmente nadie más que los contratantes que coinciden con el acreedor de ese interés y con el deudor. La cuestión no es así cuando de repente empezamos a ver que se protege a la persona o a bienes distintos del de prestación. Y acá todo se nos viene a la cabeza ejemplos como Mosca, esa persona que estaba fuera del estadio, no tenía ni intenciones de contratar, pero había una obligación de seguridad. Y la Corte allá dijo que, bueno, la obligación de seguridad tiene una vocación ya extracontractual. Ya no protege solamente a aquellos que intervienen en el contrato y que tienen justamente un interés de prestación, sino que hay otros sujetos que están dentro del ámbito de injerencia o de incumbencia del proveedor. Entonces, y por esto es importante ese distingo, los legitimados activos tienden a ser más cuando lo que se protege es la persona. La obligación de seguridad no se detiene solamente en el contrato. De allí que se acabaron las discusiones acerca de si esa persona se había subido al colectivo y no se logró subir, ¿había un contrato o no había un contrato? No cruzó el molinete, había un contrato. Ya eso, con la idea de relación de consumo y con esta protección de la persona más allá del contrato, empiezan a haber otros sujetos que también tienen posibilidad de reclamar. Ahora bien, dicho esto, justamente el artículo 40, adelantamos, se ubica dentro de este segundo elenco de instrumentos de protección, de aquellos que protegen a la persona. Son deberes de protección que tienden a tutelar la persona o bienes distintos de prestación. Es la seguridad lo que motoriza a todo este sistema. Ahora bien, ¿qué es lo problemático? Bueno, lo problemático quizás son los distintos criterios que sobre una misma norma hay.
Y sobre esto podemos, a los efectos de ilustrarlo, mencionar algunos ejemplos. Y por favor, interrúmpame si no se escucha, si no se ve o lo que fuere, porque uno acá a veces como que pierde noción. Ejemplos para hacerlo bien esquemático y que se vea la ductilidad que tiene en la práctica esta norma, lo cual lo torna bastante inconveniente. Un consumidor contrata la adquisición de un vehículo, y ese vehículo la concesionaria nunca se lo entrega, o se lo entrega tarde. Entonces el consumidor plantea la responsabilidad por la entrega de ese vehículo de la concesionaria, de la administradora del plan de ahorro, si lo hubiere, de la concedente, fabricante o automotriz. Esto ha sido resuelto por lo menos de tres maneras distintas. Una primera solución, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala D, con muchos votos de Heredia, por ejemplo, o la Cámara Nacional Civil, Sala A, ha resuelto que solamente en estos casos responde el concesionario, o por lo menos no es el artículo 40 una norma que permita fundamentar la responsabilidad de la automotriz. La Suprema Corte bonaerense también se ha enrolado en esta postura, excepto en algún caso muy puntual, pero después siempre ha tenido esa posición. Otra posición dice, no, el artículo 40 justamente viene a solucionar estos casos. Y todos aquellos que integran la llamada cadena de comercialización son responsables incluso por la entrega del vehículo o por la entrega tardía, con lo cual no solamente deben entregar el vehículo, sino también reparar los perjuicios derivados de ese incumplimiento obligacional. La Sala B, por ejemplo, de la Cámara Comercial así lo ha resuelto, y creo que la Sala Tercera de la Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata. Hay varios supuestos, más de un antecedente, que justamente ha concluido en ese sentido. Y otros, un precedente de San Isidro, que luego también fue confirmado por la SCBA, resolvió que acá en realidad lo que hay es contratos conexos, contratos coligados o vinculados, que permite, por esa vinculación negocial, responsabilizar o habilitar una acción directa del consumidor contra el concedente, fabricante o automotriz. Otro ejemplo, para que se vea, digamos, la disparidad de soluciones que se alcanzan con una misma norma. Los intermediarios en la plataforma de Internet. Compra a través de Mercado Libre un determinado producto, compra a través de Booking otro producto, adquiere a través de distintas plataformas y recibe algo que no quería, o la prestación se ejecuta de manera deficitaria. Hay un incumplimiento a la obligación característica. Llega tarde el vuelo. Un caso era un vuelo que no había cumplido los horarios Buenos Aires-Madrid, y se condena no solamente a la transportista, sino también a aquel que intermedió en la adquisición de ese servicio o en la contratación. Y se dice que el artículo 40 justamente lo que está refiriendo es una responsabilidad solidaria de toda una cadena de comercialización. ¿Voy para arriba? Perdón, alguien creo que quería preguntar algo. No, se activó un micrófono, perdón, y no lo podemos desactivar. Es un celular, a veces es difícil con los celulares. Ahí está, listo. Perdón, un segundo. Me parece que está silenciado segundo también, Leo. ¿Lo silenciaste? Ahí está, me parece, ¿no? Ahí está, listo. ¿Sí? En ese caso, entonces, por ejemplo, se responsabilizó a la transportista, se responsabilizó no solamente a la transportista por haber llevado, digamos, de manera tardía o no haber cumplido con aquellas obligaciones que surgían, obligaciones principales de contrato, sino también a lo intermediario porque, bueno, no había o habría una responsabilidad solidaria de todos los integrantes de esa cadena. El caso, por ejemplo, de Mercado Libre es muy ilustrativo, en donde la Sala K de la Cámara Nacional Civil resolvió responsabilizarlo, por ejemplo, con argumento en la conexidad contractual, y otra sala, la Sala D, por ejemplo, en el fallo Kosten, bastante comentado, con notas incluso que lo han laudado, indicaba que no hay una responsabilidad allí, por lo menos con argumento del artículo 40, porque el artículo 40 refiere a un supuesto de hecho distinto. No estaría solucionando esta problemática. Con lo cual, digamos,
a los efectos solamente de hacerlo ver, es una norma que ha traído más de un problema, o por lo menos que tiene más de una interpretación. Entonces, lo que corresponde mínimamente ver es qué es lo propio de la responsabilidad por productos, qué es lo propio del artículo 40, cuál es la ratio que fundamenta y justifica esta previsión. Y acá volvemos en algún punto a lo que dijimos al inicio, cuando distinguimos entre deberes de prestación y deberes de protección. Acá lo que motoriza a esta norma o a este supuesto de responsabilidad es la seguridad. La clave, en definitiva, es la seguridad, incluso más, diríamos, del público en general, no del contratante ni solamente de quien lo adquirió, sino del público en general. Lo central es que hay un producto que tiene o que adolece de un defecto que pone en riesgo la seguridad de la sociedad y que tiene justamente esa nota de peligrosidad. Los supuestos son conocidos y lamentables durante, digamos, la segunda parte del siglo pasado. Muchos productos ocasionaron justamente lesiones masivas, productos farmacéuticos, la talidomida en Alemania, el DES en los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Los productos hemoderivados y los contagios con el HIV produjeron un sinfín de damnificados y los instrumentos para poder solucionar esos casos quedaban cortos en su alcance, porque de un lado se trataba de extender los efectos del contrato, digamos, y toda una interpretación tendió a, por ejemplo, pensar en una garantía implícita. Entonces, el fabricante sería responsable, y acá se toparon con el efecto relativo de los contratos y la doctrina del privity. Del otro lado, del lado extracontractual, empezó a haber todo una fuerza para hacer cesar o para hacer ceder el dogma de la culpa, porque justamente el damnificado se veía ante la necesidad de acreditar la culpa de quien había fabricado. Pero en definitiva, lo central en esta norma, y lo central en el régimen de responsabilidad por productos aquí y en el mundo, es la inseguridad de colocar en sociedad un producto que adolece de una falla con potencialidad dañosa. Es algo así como el principio general o el deber general de no dañar, el llamado alterum non ladere, es como una directiva para las personas en relación al comportamiento humano, y yo no debo cruzarme con alguien y dañarlo. Bueno, ese principio que en algún punto refiere a la interacción intersubjetiva, a la interacción entre personas, tiene el correlato en este régimen de responsabilidad con el defecto. El defecto del producto es en algún punto el límite para esa cosa que se va a poner en circulación, que lo torna en algún punto ilícito o que funda la responsabilidad de quien lo colocó. El defecto es, en definitiva, es el parangón del alterum non ladere en la interacción entre personas, pero en este caso entre un producto y una persona. Para ser breve, me parece que es importante acá tener en cuenta algunas directrices, lo principal que tiene este régimen, los ordenamientos extranjeros, haciendo notar que la evolución norteamericana, anglosajona particularmente, y la europea a través de la directiva del año 85, son, digamos, las normas más fundamentales y que han sido modelo. El Código de Defensa del Consumidor brasileño también tiene normas que van en línea con algunas cuestiones que por lo menos nos vamos a permitir mencionar solamente como ideas para ver de qué se está hablando, o qué condiciones y qué implicancias tiene este régimen. Lo primero a hacer notar es que, como dijimos, acá lo que se tiende es a proteger al público en general, a todo damnificado. Nosotros tenemos una complicación con la ley, que es que
tenemos una categoría de relación de consumo y de consumidor que hay que ir moldeándola para cada supuesto o para cada herramienta. Cuando de repente vemos o pensamos en el régimen de garantías, bueno, tenemos una noción de relación de consumo más acotada. Cuando empezamos a ver de la obligación de seguridad, la cuestión empieza a diluirse. Y cuando empezamos a tratar lo que refiere al régimen de responsabilidad por productos, la noción de relación de consumo es sumamente amplia. Entonces, es una labor del intérprete constante que tiene que ir en algún punto modelando esa noción que no tienen, por ejemplo, este problema, o por lo menos a nivel comunitario, en Europa no está, porque cada directiva traza, las cláusulas abusivas se aplican para esto, la seguridad de los productos para esto, el régimen de responsabilidad por productos para esto, establece un régimen para la responsabilidad de los intermediarios, y a cada nivel traza su ámbito de aplicación. Nosotros tenemos que modelar un ámbito de aplicación definido en 3 artículos de la ley para cada herramienta y de allí ver, digamos, qué extensión tiene cada una. Bueno, en definitiva, a lo que punta este régimen, en el derecho comparado al menos, y creemos que también en el nuestro, es a tutelar a todo damnificado. Digamos, la persona no tiene por qué soportar el riesgo de que alguien haya colocado en sociedad un defecto con un déficit o una falla de seguridad que lo daña. Porque si no, de lo contrario, la persona que estaba conduciendo, que había comprado el auto y de repente los frenos no se activan, podría reclamarle al fabricante, con fundamento en el artículo 40, y luego aquellos que estaban siendo transportados, por ejemplo, sin haber adquirido, y tampoco lo estaban utilizando, digamos, podrían solamente responsabilizar al dueño o al guardián, y terminarían responsabilizando al mismo consumidor. O aquella persona que estaba caminando y de repente se vio damnificada porque ese auto no frenó y la atropelló, debería también responsabilizar al dueño o al guardián cuando en definitiva quien colocó en sociedad ese producto riesgoso no fue él, sino que fue otra persona, o una cadena al menos. Digamos, para nosotros es la cadena entera. Entonces, como primer punto, que acá lo que se establece es una tutela de todo damnificado. Acá la noción de bystander o de damnificado par ricochet, como lo denominan los franceses, juega todo su peso. Otra cuestión también importante es que el régimen es eminentemente extracontractual. El régimen es eminentemente extracontractual. Los primeros intentos, o hubo al principio discusiones acerca de si era contractual, era extracontractual, si cabía extender los efectos del contrato a terceros. Y lo cierto es que lo que se establece es un hecho dañoso. Acá no se están incumpliendo obligaciones. Y esto es importante para lo que luego vamos a mencionar. Pero acá no hay el incumplimiento a una obligación de seguridad. La obligación de seguridad tiene un ámbito específico. Acá hay un fundamento en la seguridad, pero no hay una obligación específica que vincule al fabricante, al importador, al distribuidor, con aquel que está utilizando, o incluso aquel que no está ni utilizando ni adquirió el producto. No hay obligaciones incumplidas. Acá lo que hay es un hecho dañoso. Al igual que el accidente de tránsito, está el accidente derivado de un producto defectuoso. Y esto también, el hecho que sea extracontractual, permite ver lo siguiente, que lo que se tutela y el horizonte resarcible, lo que se repara, tiende a ser lo extra, llamémoslo así, lo extra prestacional. Se alude a que los daños que se reparan son los que se causan en la persona o en bienes distintos del de prestación. La cosa misma, que tiene ese defecto, en principio es tema del contrato. Así se lo ha establecido en general en buena parte de los ordenamientos. Lo otro a tener en cuenta como otra nota característica, y insisto que ver el tema comparado en esto no es baladí, digamos, no es algo caprichoso, porque en definitiva, primero porque tenemos una norma sumamente deficitaria y que requiere de un esfuerzo interpretativo, y luego porque, bueno, nuestra doctrina más aguda siempre ha mirado a todos estos regímenes para poder calibrar en definitiva la responsabilidad en nuestro ordenamiento incluso, la jurisprudencia también. Lo tercero entonces a apuntar es que estamos hablando del defecto de un producto, y por defecto debe entenderse casi que inseguridad. Digamos, por lo menos como primera aproximación, lo que es defectuoso es lo inseguro. No debe entenderse por defecto cualquier tipo de falla. Digamos, en un caso fallado por la cámara comercial,
se resolvió que cabía el régimen de la responsabilidad por productos porque el aire acondicionado no refrigeraba ni calefaccionaba. Bueno, eso claramente que es un producto que no cumple las funciones de las cuales eran de esperarse que cumpla. Pero no hay allí un producto defectuoso en los términos que aquí estamos viendo y en los términos que activa todo este régimen. Lo defectuoso va unido a la seguridad. Y es defectuoso lo que es inseguro. Bueno, después cabrá ver cómo calibramos esa falta de seguridad. Y lo otro también es que la responsabilidad acá justamente es del fabricante. Generalmente es del fabricante. No hay tantos antecedentes que tengan una legitimación tan amplia como la nuestra, lo cual no quiere decir que sea inconveniente, pero por lo menos el problema que en general se ha venido a solucionar es la responsabilidad del fabricante. En Europa se la asimila también a la del importador, pero el suministrador, quien entregó ese vehículo, ese producto, ese protector solar que de repente causa alergia o el fármaco o lo que fuere, no se rige por estas pautas. Y, por ejemplo, en el caso de la Comunidad Europea, se rige o va a ser responsable en la medida que no se logre identificar al fabricante y él no provea elementos para identificarlo. Digamos, pero en principio acá a quien se apunta es al fabricante. Y los daños resarcibles, como dijimos, son lo extraprestacional, no la prestación en sí misma, sino aquello que rodea la prestación. Básicamente los daños a la persona. Los daños a la persona y los daños a bienes distintos del de la prestación. El objeto, la cosa, el producto, en principio es un tema propio del contrato. Esto, y acá un paréntesis, si bien es así, en nuestro caso, esto se ve un poco diluido. Nuestra doctrina entiende que también, en nuestro caso, en el artículo 40, solamente refiere a esos bienes, a bienes distintos del de prestación o a los daños en la persona. Pero nosotros tenemos la particularidad, y esto corresponde hacerlo notar, que tenemos una legitimación pasiva amplia o una solidaridad en el caso del artículo 13 para el régimen de garantías de cosas muebles no consumibles. Con lo cual, tenemos en algún punto una legitimación pasiva amplia en ambos sectores, por lo menos a nivel del régimen de garantías de las cosas muebles no consumibles, también tenemos un elenco de sujetos numeroso de responsables. Así que esto se ve contrapesado, digamos, por esa norma del artículo 13. Bueno, si hasta acá todo bien, seguimos con una idea más. ¿Qué es lo siguiente? Estamos acá dentro de lo que se trata o dentro de lo que refiere o atiene a la protección de la persona. Y la ley, nuestra ley de defensa del consumidor, tiene básicamente dos grandes instrumentos para hacer esto, o de los cuales, o instrumentos que se ocupan de esta tutela. De un lado la obligación de seguridad y del otro lado el régimen de producto defectuoso del artículo 40. Lo que no cabe es superponer ambos, porque eso se daría, por ejemplo, si pensamos que el daño que sufrió la persona que se llevó la heladera a su casa y de repente la heladera le dio una descarga, entonces sufrió un daño. Allí lo que habría es un incumplimiento de la obligación de seguridad, podría decirse. Y lo cierto es que eso no sería del todo exacto. En general, la obligación de seguridad se la reduce al ámbito físico de incumbencia. La obligación de seguridad tiene esos límites. Y tiene esos límites porque que en definitiva se fundan esa frontera o ese espacio, porque es el espacio de control o de dominio de ese agente respecto de la seguridad de las personas que están dentro de ese marco. Lo que no quiere decir que se identifique con el establecimiento. Ya mencionamos el caso en el cual la persona estaba fuera del estadio, incluso sin intenciones de entrar, y de repente hay una obligación de seguridad. Y así se lo entiende, digamos, la obligación de seguridad alcanza más que el establecimiento mismo, pero es eminentemente espacial. En cambio, cuando de repente se excede, se traspasa esa frontera, empieza a activarse o empieza a tener protagonismo la responsabilidad por productos. Porque
no tiene, y esto es algo lógico, pero no está de más decirlo, no tiene el proveedor o la cadena, no tiene un control desde ya sobre el domicilio del consumidor. Lo que sí tiene control es sobre la defectuosidad o la inocuidad del producto que él comercializó. Entonces, cuando se pasan esos límites, deja de haber o cesa el dominio y la obligación de seguridad y empieza a tener juego o a ocupar, digamos, todo su protagonismo la responsabilidad por productos, que en definitiva es el espacio donde todavía se conserva dominio o control, y respecto del cual cabe entonces responsabilizar a los sujetos que tuvieron esa posibilidad de dominar ese riesgo. Ahora, digamos, dicho esto, porque esto, digamos, es útil para discernir los ámbitos de la obligación de seguridad y de la responsabilidad por productos, a la vez que también hacer notar que los fines que persiguen son o se identifican, porque en ambos se trata de proteger a la persona. Dicho esto, decimos algunas ideas elementales del artículo 40. Y van a ver que el artículo 40, ya habrán visto, tiene una influencia muy directa en su momento vigente, artículo 1113, y de la idea del riesgo, el riesgo-vicio. Cuando acá no es, o no se trata de si el producto es riesgoso o no, porque si no solamente, por ejemplo, tendríamos una responsabilidad por productos respecto de vehículos que consideramos cosas riesgosas, pero quizás quien comercializa un celular, por no ser un producto o una cosa que generalmente ocasione daños, podría no resultar aplicable, lo cual no tiene ninguna lógica. Lo central, y esto la doctrina lo ha explicado desde su sanción, es la idea de vicio, que en definitiva representa la idea de defecto. Y la idea de vicio, mejor, de defecto, a lo que apunta es aquel producto que pone en riesgo la seguridad de quien lo está utilizando o incluso de terceros. Entonces, por riesgo-vicio corresponde entender o exaltar la noción de vicio, y por vicio, digamos, la asimilación a la idea de defecto. Y vamos a entender que es defectuoso aquel producto que tiene o que no cumple la seguridad que era de esperar de ese producto. No cumple la legítima expectativa de seguridad que se tenía respecto de ese producto. Ese es básicamente el parámetro para poder establecer si ese producto es o no defectuoso. Y acá luego ustedes van a ver que hay, bueno, distintas causas. Puede ser debido por un diseño, entonces se diseñó mal ese producto, el vehículo, el caso de Ford Pinto, que tenía el tanque de combustible ubicado en un lugar donde no correspondía. Bueno, hay un diseño que toda la serie de ese producto tenía el defecto. En cambio, hay otros que son de fabricación, que ocurren individualmente. La máquina funcionó mal por un rato, bueno, durante todo ese rato salieron productos con fallas. Pueden haber productos de información, cuando el producto quizás es inocuo, pero lo que no hubo fue una debida información, lo que ocasionó fue, o lo que terminó ocasionando la falta de advertencia, daños, y tornó riesgoso, o mejor, defectuoso ese producto. O pueden haber incluso casos de falta de conservación. En definitiva, todos, con distintas fuentes o distintas causas, son productos defectuosos. Nuestra ley también habla, lo cual es bastante llamativo, del servicio defectuoso, lo cual no tiene muchos antecedentes, pero corresponde ser entendido que el servicio defectuoso es aquel que, del mismo modo, pone en riesgo la seguridad, o que tiene una deficiencia que pone, o que no cumple las expectativas de seguridad que eran de esperar. Lo cierto es que generalmente los servicios van a estar absorbidos por la idea de obligación de seguridad. Pero bueno, no faltará quizás el service. El otro caso, un caso que se había resuelto, no sé si se los mandé, le habían hecho el service un auto y en ese service habían olvidado de realizar tal o cual maniobra, digamos, o colocarle algún tipo de
de elemento y resultó que al final, bueno, terminó no pudiendo frenar, se estroló y el service entonces, como un acto inmaterial, un hacer, terminó siendo defectuoso. Bueno, podríamos encontrar algunos supuestos más bien aislados de servicios defectuosos. Este régimen también van a encontrar algunas opiniones que les va a decir, bueno, hay que distinguir si es contractual o extracontractual según los casos. Podría ser, o generalmente se entiende que es contractual entre el proveedor directo, contratante y el consumidor. Ahí juega la idea de obligación de seguridad, y luego con los demás integrantes de la cadena sería eminentemente extracontractual. Creemos, en cambio, que siempre es extracontractual. Por lo que dijimos antes, la obligación de seguridad deja de jugar cuando el dominio respecto de ese espacio físico es extralimitado, con lo cual, si hay obligación de seguridad, es decir, aquella persona que quizás recibe una descarga eléctrica dentro de un supermercado, entonces va a pensar en responsabilizar a quien fabricó, por ejemplo, esa heladera, y también al establecimiento en donde se encontraba. Bueno, respecto al establecimiento juega la obligación de seguridad y no hay necesidad de acreditar ningún defecto, porque estaba dentro justamente o comprendido por ese crédito de indemnidad. En cambio, respecto de todos los demás, no hay tal garantía de indemnidad, sino que lo que hay en todo caso es una responsabilidad por haber colocado o por haber comercializado una heladera con un defecto. Entonces, siempre, digamos, el régimen, por lo menos del artículo 40, siempre está contractual. Después podrá jugar, en algunos casos, su rol, la obligación de seguridad, y eclipsará, en el caso, digamos, del proveedor directo, o hará innecesario la prueba del defecto. Se trata desde ya de una responsabilidad objetiva. Esto, digamos, si bien es obvio, no está de más señalarlo, con lo cual no es necesario ni acreditar la culpa, ni tampoco es, o tiene efectos liberatorios la acreditación de la falta de culpa, digamos. No juega ningún rol desde ambos frentes. Y en cuanto al ser una responsabilidad objetiva, es lógico que ahora, digamos, toda la atención se centra en la ruptura del nexo causal. Y acá hacemos mención a dos cuestiones bastante importantes. Primero, que la ley no dice nada más que interrumpir el nexo causal según el hecho de damnificado, el hecho de un tercero o el caso fortuito de la fuerza mayor. Primero, que el hecho de un tercero, o respecto del hecho de un tercero, no debe entenderse que el hecho de uno de los integrantes de la cadena de comercialización es un tercero. Ese no sería, o se ha opinado que ese no es un caso que exonere, porque en definitiva está dentro del elenco de sujetos responsables. Hay un supuesto, desde hace ya varios años, de la Cámara Comercial, la Sala B, si mal no recuerdo, en donde justamente resolvió que el vendedor estaba libre de responsabilidad porque en definitiva el defecto fue del fabricante. Bueno, entendemos que en principio no juega ahí esa causal de exoneración. Lo segundo, a hacer notar, es que el hecho de la víctima, el hecho del damnificado, según un criterio bastante establecido de... ¿Se escucha ahí? ¿Sí? Sí. Creo que sí. Bueno, cualquier cosa me dicen si no se escucha más, pero... según un criterio bastante establecido por la Corte de Justicia, la Suprema Corte, o la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el hecho de la víctima, en estos casos, debe analizarse con suma restrictez. No es el análisis general de todos los casos, sino que aquí se valora, digamos, de manera más excepcional la admisibilidad de los planteos que tienden a acreditar la interrupción del nexo causal con ese fundamento. De todos modos, bueno, cabe la pregunta acerca de si hay otros casos, además de los cuales refiere la norma. Los ordenamientos que se han detenido en esta regulación han incluido otros. Por ejemplo, ¿qué pasa si el producto no fue puesto en circulación, sino que fue producto de un sabotaje o digamos, un saqueo, por ejemplo, por decir, en la fábrica se extrajeron los productos que todavía no estaban en condiciones de ser puestos en circulación y alguien se daña? Bueno,
en general se ha entendido que debe haber una puesta en circulación del propio fabricante o de la cadena, porque de lo contrario, bueno, habría sí una interrupción del nexo causal. Y acá también otro de los puntos interesantes e importantes, ¿quiénes pueden reclamar? ¿Quiénes están habilitados para reclamar los daños derivados de un producto defectuoso? Y la primera aproximación podría decir, bueno, el que contrató y el que utilizó, en todo caso. Digamos, eso es lo que nos dice el artículo primero de la ley 24240. Bueno, creemos que en estos supuestos, como dijimos antes, estamos hablando de la seguridad y no tiene sentido o carece de razonabilidad distinguir de damnificados según haya o no adquirido, según haya o no utilizado, porque en definitiva todos se encuentran ante la necesidad de soportar un riesgo que ellos no colocaron y que no le corresponde a nadie más que al fabricante. Esta lógica, digamos, es la que sigue el Código de Defensa del Consumidor brasileño, lo tiene, la Directiva Europea, el Restatement of Tort y el norteamericano, refieren a todo damnificado. Bueno, la Corte en algún punto lo ha hecho entender cuando habló de la obligación de seguridad en mosca, y da cuenta allí de que cuando se trata de la seguridad del consumidor, mejor de las personas, la noción de relación de consumo se empieza a dilatar. Entonces, entendemos que incluso quizás hasta un comerciante podría pensar, como podría ser el caso de aquel remisero que el otro día se trataba un supuesto en el cual el remisero había colocado, digamos, unos tubos de gas dentro del auto y por una falla en la colocación de esos tubos explotó y se vio, digamos, incinerado y sufrió muchos daños en su rostro, etc. Pero resultó que era remisero, ejercía o realizaba una actividad profesional y esa adquisición, la del tubo de gas, estaba vinculada con su actividad profesional, que a criterio de una doctrina que compartimos, sostiene que esos estarían excluidos del concepto de consumidor. Pero es cierto que en estos supuestos carece, o pareciera carecer de sentido, distinguir la calidad o la posición jurídica de la persona, porque en definitiva, digamos, nada cambia y no parece tener demasiado sentido distinguir la tutela de las personas según su posición jurídica, porque en definitiva son todos damnificados que deben soportar que alguien colocó en sociedad un producto con esa potencialidad dañosa. Con lo cual, ¿por qué se traslada ese riesgo en los que contrataron y no se lo trasladaría en los que no contrataron? No parece de la mayor lógica, y de hecho, digamos, buena parte de la doctrina así lo ha opinado, incluso en los comentarios, ni bien sancionada la norma, y creemos que ese supuesto, el supuesto del bystander, el expuesto, aquel que no contrató, aquel que no adquirió, encuentra fundamento en la interpretación que ha hecho la Corte del artículo 42 y de la obligación de seguridad derivada de ese mismo artículo en mosca, y del artículo, en definitiva, 42, interpretado de esa forma. ¿Quiénes son los legitimados pasivos? Bueno, la norma indica, a título enunciativo, digamos, no es exhaustiva la enumeración de todos aquellos que integran la cadena. Este es una nota bastante diferente, por lo menos, o de más amplitud a las regulaciones que se han hecho sobre el tema en el derecho comparado. Digamos, no hay muchos antecedentes que hayan responsabilizado toda la cadena. Bueno, en nuestro caso tenemos esa amplitud. Y otro punto se relaciona con la prueba. ¿Qué debe probar? ¿Cuál es la prueba que debe producir el consumidor? Y básicamente son tres elementos. Por un lado debe probar el daño, debe probar el defecto y la relación causal entre el defecto de ese producto y su daño. Son esos, y no más, los aspectos sobre los cuales debe concentrar su esfuerzo probatorio. Nuestra norma no lo indica, pero por ejemplo el proyecto de ley de defensa del consumidor del año 2019, del año pasado, lo dice expresamente: lo que se debe probar es esto, esto y esto. La directiva del año 85 también lo dice. Lo que se debe probar en definitiva es el daño, el defecto y la relación causal de una cosa con la otra. De todos modos, acá juega un papel muy importante, ¿cuál es? El del deber de colaboración que surge del artículo 53 de la ley.
Y esto se ve porque en no todos los casos es sencillo acreditar que el producto es defectuoso. La otra vez, en un fallo que ya tiene algunos años, la Sala A de la Cámara Nacional Civil le tocaba resolver un caso en el cual se habían sufrido daños por una prótesis que se le había puesto a una paciente y se había roto, pero no sabía por qué se había roto y no sabía entonces si había sido por un defecto o quizás por un mal uso. Entonces se generaba la duda acerca de cuál era la causa que había provocado esa falla de la prótesis. Y se exaltó que, bueno, que aquí no hay a veces posibilidad de acreditar a ciencia cierta lo defectuoso, y en el caso se presumió o se tomó como un indicio importante el hecho de que se haya roto. Entonces, bueno, se supone que una prótesis colocada dentro de la persona, dentro del paciente, es para que no produzca daños, y si los produjo, bueno, es factible que se haya debido o que haya tenido causa esa rotura por un defecto. Y ahí se puso especial hincapié en la necesidad de colaborar en el esclarecimiento de los hechos. Lo que no quiere decir que sea el reconocimiento de las cargas exploratorias dinámicas. No creemos que haya ido a ese nivel la ley, pero sí que es un deber de colaboración consistente, agravado, a cargo de los proveedores, partes en el proceso, en la medida que tengan posibilidades de hacerlo. Otro supuesto, también bastante más conocido, de la casación bonaerense, en el año 2014 resuelve aquel caso GAC con Pacema, que se trataba de unas patitas de pollo que estaban en mal estado y el niño se contagia de Escherichia coli. Bueno, la cuestión que ahí se presentó es que de repente no estaban las patitas de pollo para ser constatadas, de modo a ver si tenían algún tipo de, por ejemplo, defecto en su conservación. Dijimos que estaba el defecto derivado de una mala conservación. Bueno, quizás ese alimento, las patitas de pollo no habían sido conservadas y generaron esa bacteria que luego terminó en la intoxicación de ese niño. Y al no tener ese elemento de prueba, un voto de Lázari, digamos, largo y tendido, insiste en que en estos supuestos se exalta el deber de colaboración, aunque habla incluso de las cargas exploratorias dinámicas, y entonces empieza a enhebrar una serie de elementos que hacen de indicios para poder acreditar la versión dada por el actor, dada por el consumidor. Con lo cual, corresponde acá destacar el papel que juegan acá la colaboración en el proceso en cuanto a la prueba del artículo 53. Otra cuestión interesante y para pensar es que en general los ordenamientos los que establecen para este régimen es un término de caducidad. Porque si no, yo hoy tengo un vehículo, por ejemplo, que fue comercializado en la década del 80 y, claro, no está en las mejores condiciones. Cuando trato de frenar o salgo a la ruta y no gira como yo esperaba que gire o como un auto hoy giraría, entonces empiezo a pensar en la responsabilidad por productos defectuosos, porque en principio la prescripción empieza a correr desde el momento del hecho dañoso, desde el momento que la obligación es exigible. Bueno, el accidente ocurrió ayer, no importa en principio el momento en el cual se puso en circulación ese producto. Los ordenamientos tienen un plazo de caducidad de 10 años, por lo general. Bueno, nosotros no tenemos, con lo cual, digamos, podría pensarse dos cosas. Por un lado, que al no haber un plazo de caducidad, esos supuestos están contemplados por la norma. Con lo cual, el producto defectuoso puede ser lo de un producto que fue puesto en circulación ayer, el año pasado, o hace 20 años. Otra idea puede ser tomar como analógicamente aquella norma del 1275 del Código Civil y Comercial que establece una caducidad para la garantía por ruina de obra. Entonces aquellas obras que son pensadas o elaboradas para largo plazo tienen un plazo de caducidad de 10 años. Bueno, quizás esa norma pueda tener algún rol hasta tanto no haya una norma puntual para esta materia. El proyecto de ley de defensa del consumidor del año pasado justamente preveía un plazo de 10 años también.
Y lo último, y no quiero robar más minutos, es lo siguiente, o preguntar, o plantear el siguiente interrogante. Bueno, ¿qué pasa con aquellos riesgos, el llamado riesgo de desarrollo? Yo pongo un fármaco, un determinado producto que creo, o hoy la ciencia me indica que no tiene ningún tipo de riesgo para la salud de los pacientes, y resulta que al tiempo empieza a ocasionar daños y la ciencia empieza a verificar que efectivamente era riesgoso. Ahora, lo que ocurrió fue que cuando uno puso en circulación o puso en el mercado ese producto, no lo era, o por lo menos era imprevisible. No es que no lo era, porque efectivamente lo era, sino que no podía saberse, incluso, digamos, con el análisis más técnico y científico, no se podía saber si iba a ocasionar o no daños, si era defectuoso o no. Entonces, interrumpe la vinculación causal, se trata de un hecho imprevisible respecto del cual no debe responder el fabricante, o corresponde incluirlo dentro de lo previsible de su actividad. Bueno, en nuestra doctrina, digamos, si bien en el derecho comparado no hay voces unánimes, es mayoritaria la opinión en el derecho nacional, en el sentido de que son casos comprendidos por la actividad misma y que, o por los cuales se debe responder. No hay irresponsabilidad por el riesgo de desarrollo. Y hoy esta idea tiene incluso algún fundamento ya bastante concreto en el 1733, cuando justamente trata supuestos que no exoneran, como si fuesen casos fortuitos, y el inciso E del 1733 establece expresamente que aquellas contingencias propias de la actividad que realiza la persona o que realiza la gente, en estos casos sería de la empresa fabricante, están comprendidos dentro de las consecuencias resarcibles y no constituyen un caso fortuito o fuerza mayor. Con lo cual, el riesgo de desarrollo desde ese lado estaría neutralizado y sería un supuesto por el cual se debería responder. Más allá que la jurisprudencia no tiene tantos antecedentes, pero el único caso que se conoce, o por lo menos que ha tratado con profundidad el tema, es un caso de la Sala H de la Cámara Nacional Civil, y justamente concluyó que el riesgo de desarrollo no exonera y está comprendido por el riesgo de la actividad que se está desarrollando, por más que no haya sido previsible el defecto de ese producto. No quiero aburrir más y bueno, les vuelvo a agradecer a todos por su atención y quedo a la expectativa de cualquier tipo de pregunta, inquietud o lo que fuera. Le paso la palabra a Gonzalo. Gracias, segundo Gonzalo, te escuchamos. Bárbaro. Bueno, buenísimo. Primero que nada, una muy breve elaboración respecto de lo que estaba comentando. Segundo, sobre todo para tratar de mantenernos dentro del horario. Con respecto a lo último que viene, que era, bueno, el daño por desarrollo, ¿no? Desde la lógica pareciera ser que uno lo escucha y le suena a un caso de injusticia, en una medida, que se tenga que responder por aquello que fue absolutamente imprevisible conforme a las técnicas o la ciencia al momento. Ahora bien, ¿cuál es la contracara de esto? Te pido mil disculpas por interrumpirte. Sabes que se escucha como un acople. No sé si tendrás el celular cerca. Te interrumpo porque me empiezan a llenar de mensajes que no te escuchan bien. Si no, no lo haría. Seguro. Ahora, igual. Te seguimos escuchando como con un acople. Ahora, igual. No, ahí me parece que está mejor, ¿eh? A ver, decime, a ver si trato de cambiarme de lugar o si se me está con normalidad. Creo que sí. Se corta un poquitín. A ver. Un segundo. A ver, algo así, no sé, si no, me tengo que... A ver. Satura el audio. Llamativo. Sí. Porque hasta ahora no me estaban escuchando mal. No te estábamos escuchando hasta ahora, la verdad. Es que estaba hablando segundo. A ver. Lo que pasa es que además tenemos un público muy exigente, te cuento. Entonces tenemos que optimizar los recursos. Esto es Harvard prácticamente, entonces tenemos que hacerlo. Bien. No te permiten un error. A ver, un segundo, por favor. Estamos tratando de ver cómo resolver el problema del micrófono. Vos tranquilo, Gonzalo, que yo entiendo que esto pasa. No.
acá ves, me dan opciones, parece que está en un tubo, está muy fuerte el micrófono, porque no se pone auriculares. Yo te voy pasando, vos agarrá lo que te parezca mejor. También podés, no sé si les podés gritar que apaguen la Play, como la doctora Stefano. Eso te digo que es lo que más le gusta a la gente. Después dicen, qué macanudo, Gonzalo, qué divertido, fue la mejor clase. Ahí se está poniendo auriculares, ¿ven? Les hicieron caso. Aceptamos más opciones. Retumba. Se apagamos la cámara. Yo le digo que las cámaras tienen que ver con el audio propio. ¿El audífono hizo alguna diferencia? Excelente. Para mí está perfecto. Vamos con eso. Bárbaro. Bueno, buenísimo. Entonces, no, a mi lugar que estaba mucho más cómodo. Perdón. Bueno, vos acomodás. No, por favor. Les pido disculpas a ustedes por eso. Bueno, creo que en función de la pérdida de tiempo, creo que voy a dejar un poco de lado el planteo que iba a hacer con respecto a lo de segundo, pero simplemente quiero decir lo siguiente. Me parece que la norma del artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor es una norma que siempre desde su inclusión ha sido muy valiosa, pero en el marco de la pandemia se ha vuelto aún más valiosa. ¿Y por qué es eso? Eso es así porque en este caso se ha evidenciado lo que serían los grupos hipervulnerables. Por un lado, lo que serían los grupos hipervulnerables, que ya se ha dicho en el pasado quiénes son, pero son estos sujetos que por sus particularidades están doblemente expuestos a la relación de consumo, ¿no? O sea, tiene una primera vulnerabilidad por el hecho de ser el consumidor frente al proveedor, que es particularmente poderoso, y en un segundo lugar porque sus particularidades, ya sea la edad, la falta de educación, el sexo, lo que sea, los hace vulnerables. Entonces, ¿qué pasa? A mayor nivel de vulnerabilidad, mayor debe ser el estándar de cuidado que el Estado provee para volver a equilibrar esta ecuación. Entonces, el artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor viene a hacer eso, en el sentido en el cual, al extender a toda la cadena la solidaridad y el daño, lo que busca es evitar que se exima de responsabilidad y que siempre pueda encontrar el dañado, pueda encontrar un sujeto contra quien ir y que se termina haciendo cargo del daño en el que incurrió. Entonces, desde esa perspectiva, lo estamos viendo particularmente con la pandemia. ¿Por qué? Porque la pandemia ha hecho que muchos de estos grupos que antes no operaban a través de los medios electrónicos o que se manejaban de una manera más artesanal, tuvieron que salir a interactuar de nuevas maneras. Y en esa interacción, desde su vulnerabilidad, tenían muchísimas situaciones dañosas. Y entonces, con esas situaciones dañosas es que viene el artículo 40 a protegerlos. De una protección que para algunos puede parecer exagerada, como puede ser también el ejemplo que estaba diciendo anteriormente, como el ejemplo del riesgo del desarrollo, pero al fin y al cabo lo que necesitamos es proteger, dar el ordenamiento intuitivo del consumidor es proteger de la mejor manera a aquellos vulnerables. Y esto es lo que hace, y desde este lugar lo defiendo. Bien. Bueno, ahora, habiendo dicho eso, voy a detallar quiénes son hipervulnerables. Son numerosos los hipervulnerables. Por ejemplo, los adultos mayores, particularmente en el caso de lo que estamos hablando es esto, los adultos mayores de 80 años, en este caso están teniendo, por ejemplo, que hacer compras por Mercado Libre, cosa que nunca hicieron, porque no pueden salir de sus casas. Entonces son vulnerables por la relación de consumo y son vulnerables porque no conocen cómo se maneja este tipo de medio. Bueno, habiendo dicho eso, paso a lo que es mi tema, que es el daño punitivo. Entonces, a ese efecto, voy a estar compartiendo pantalla. Un segundo, por favor. Bien. Entonces, compartir pantalla. Daño punitivo. Muy bien. Un segundo. Ahí está. Ahí lo están viendo mi presentación. Sí, perfecto. Estamos viendo. Bueno, bárbaro. Bueno, muy bien. El tema que iba a estar discutiendo van a ser, bueno, el daño punitivo, la actualización jurisprudencial y luego criterios de cuantificación.
Entonces, el objetivo de la presentación, bueno, cuando me invitaron a dar esta clase, yo me planteé, bueno, ¿de qué manera les puedo proveer valor? Entonces, ¿qué es aquello que cuando yo escucho una clase me provee a mí en lo particular valor? Entonces, y ello siempre es lo mismo, es lo práctico. Así que mi intención es proveer de herramientas prácticas a ustedes, hacer la mejor aplicación posible del daño punitivo en su práctica diaria. Es entender cabalmente el concepto y su aplicación, y luego cómo es aplicado este criterio por los tribunales de la nación y cómo ellos, en su tarea interpretativa, han podido delimitarlo, completarlo y resolver algunos problemas que conlleva. Bien, entonces, a tal efecto, dividí la exposición en lo que van a ser 3 partes. Una primera parte que es un pequeño marco teórico. Marco teórico, no pretendo aburrirlos nuevamente diciendo que la intención de esto es que sea práctica, pero sí entiendo que hay algunos conceptos básicos que tienen que decirse, que se tienen que tener presentes para poder luego entender la totalidad de la exposición. Así que eso es unos pequeños puntos, pero que realmente son relevantes y me gustaría que los tengan presentes. Luego, una sección respecto a lo que es la actualidad jurisprudencial, entender de qué manera, como les decía, las cortes están utilizándolo. Y por último, cómo cuantificar el daño punitivo, ¿no? En el caso de un proceso litigioso, ya sea como parte actora o como parte demandada, va a haber que determinar cuál es un justo monto y por qué es tan importante alcanzar un justo. Eso es lo que vamos a estar viendo en la tercera parte. Entonces, ¿qué es lo que en un principio, con respecto a los marcos teóricos? Bueno, primero tenemos que entender cuál es el concepto de daño punitivo, no la definición, sino el concepto. Bueno, son sumas de dinero que los tribunales mandan a pagar a la víctima de ciertos ilícitos que se suman a las indemnizaciones por daños realmente experimentados por el damnificado, que están destinados a punir graves inconductas del demandado y a prevenir hechos similares en el futuro. Me gustaría que tengan presente esta definición o este concepto, porque cuenta varios de los elementos esenciales de la figura que hay que tener presentes para poder no solo entenderla, sino poder aplicarla. El segundo concepto que quiero que tengan presente es cuál es la naturaleza jurídica del daño punitivo, porque tiene una naturaleza jurídica particular. A diferencia del derecho de daños tradicional, el cual su naturaleza jurídica es más bien indemnizatoria, es más bien deshacer un daño cuando en el marco del derecho de daños tradicional a uno se lo manda a resarcir, es para deshacer un daño que efectivamente sucedió y en el cual se incurrió. Esa es la naturaleza del derecho de daños. Por su parte, el daño punitivo es distinto y es independiente de ese daño efectivamente incurrido, pero accesorio, y cuenta con el carácter de multa civil. Bien. Luego, ¿cuáles son las funciones del daño punitivo? Bueno, las funciones del daño punitivo tiene 2, esencialmente. Una función principal y una función accesoria. La función principal es la función disuasiva, o sea, motivar a los proveedores a no incurrir en conductas disvaliosas que terminen por generar daños a los derechos individuales. Sí, eso. Luego, por otra parte, una función accesoria que es la sancionatoria. O sea, por un segundo lugar, sancionar estas graves inconductas que son aborrecibles al derecho. Bien, ahora bien, me parecía relevante este párrafo, que es los audífonos, en el cual habla cuál es la principal función, o sea, define que la principal función de la figura es la prevención. Y dice que se busca que en el futuro ni el autor del daño ni el resto de la sociedad cometa estos hechos graves, actuando con un fuerte sentido docente y ejemplificador. Esa es la primera función. Y la otra finalidad es la represiva, busca castigar la comisión de este tipo de hechos. Ahora bien, me gustaría comenzar velozmente haciendo una veloz revisión al caso más importante y paradigmático del derecho comparado, que ya muchos deben conocer, que es el caso de Grimshaw con Ford de 1981. El vehículo que están mirando es el Ford Pinto,
que tenía la particularidad, como ya dijo Segundo Méndez Acosta, en algún momento también lo dijo el doctor Momare, tenía la particularidad de que el tanque de nafta se encontraba por detrás del eje trasero, ¿no? Por detrás de las ruedas, si se quiere, y a tan solo 20 centímetros de distancia del paragolpes trasero. Entonces, ¿cuál era el problema que esto conllevaba? Que en caso de una colisión trasera, el tanque de nafta se comprimía contra el eje trasero, contra el que podía perder nafta y eventualmente, posiblemente, explotar. Explotar, ahí va. Bueno, esta era la posibilidad, la virtualidad. ¿Qué fue lo que terminó pasando? ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, esto efectivamente sucedió en un accidente en el estado de California. Un auto embistió de atrás a un Ford Pinto y la conductora del Ford Pinto falleció y su acompañante, Grimshaw, sufrió gravísimas quemaduras y deformaciones a su cuerpo, que tuvo que hacer numerosos procesos quirúrgicos para tratar de, en cierta medida, paliarlos. Ahora, ¿qué es lo...? Bueno, esto finalmente terminó siendo un caso judicial. ¿Y qué fue lo que se probó en el marco de este caso judicial? Se probó que Ford conocía perfectamente, con anterioridad a lanzar el vehículo al mercado, que este auto tenía este vicio de fabricación, y no quiso hacer nada al respecto. Puntualmente, los ingenieros de Ford le vinieron y le dijeron al director: mire el problema, existe esta posibilidad, y puede hacer modificaciones que le van a costar entre 4 y 11 dólares por cada auto, que van a evitar que esto suceda. El director en ese momento se negó, partiendo de una directiva que él mismo puso, que era que el vehículo no podía costar ni $1 más que 2.000, ni pesar 1 libra más que 2.000 libras. Entonces ningún cambio lo iba a tomar en consideración. Luego, cuando tuvo que venderse Ford, habló sobre el análisis costo-beneficio que esos llevaron a cabo. Ellos hicieron un análisis por medio del cual analizaron, en primer lugar, el costo de modificar cada vehículo, lo que les hubiera costado modificar cada vehículo. Eso era 11 dólares. Y luego, ¿cuál era el número de vehículos a modificar? Eran 12,5 millones de unidades. Eso sería un costo total de 137 millones y medio de dólares. Por otro lado, ¿qué sería el beneficio social? O sea, ¿cuánto se ahorraría, hablando de costos, o sea, cuál sería el costo de las muertes y los daños que va a generar dejar el auto en el estado de cosas en el que está? 180 muertes, 36 millones de dólares. 180 de quemaduras, 12 millones de dólares. Y 2.100 vehículos quemados, 1.470.000. Esto da un número de 49 millones y medio de dólares. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que 49 millones y medio de dólares, que sería el costo de las indemnizaciones que tendrían que pagar, el daño que iban a generar, sería considerablemente inferior a 137 millones y medio, que sería el costo de modificar los vehículos, la cadena de producción y todo el proceso. En consecuencia, decidí no modificar. Bueno, esto, como se pueden imaginar, en el marco de la ley de consumidor es absolutamente inaceptable, aborrecible al derecho. Y en consecuencia, fueron punidos por 127 millones de dólares. Un caso absolutamente nuevo y fuera de lo común para Estados Unidos, donde el mayor premio en materia de daño punitivo hasta entonces había sido $250.000. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿por qué les dije esto? ¿Por qué les hablé de un caso de derecho americano que no tiene que ver? ¿Por qué esto? ¿No? En primer lugar, que fue el puntapié para la inclusión 20 años más tarde en el derecho argentino, en el 2008, cuando se incluye la figura del daño punitivo. Pero además de eso, un caso paradigmático que explica la razón por la cual fue creado el tipo de razones para las cuales se creó, para qué tipo de conductas se iban a penar con este tipo de figura, ¿no? No surge más claro que en esto la necesidad de poder castigar la inconducta de los fabricantes. Entonces, bueno, pasando ya a la otra parte, bueno, no, todavía no, pero bueno, pronto, el daño punitivo, ¿cómo se ve en el ordenamiento argentino? En el ordenamiento argentino está en el artículo 52 bis, la gran mayoría de ustedes ya lo deben conocer,
pero que simplemente dice que al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o actuales con el consumidor, a instancia del damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil a favor del consumidor, la que se graduará en función de la gravedad del hecho y las circunstancias del caso, dependientemente de otras indemnizaciones que correspondan. Y luego agrega que cuando más de un proveedor sea responsable del incumplimiento, responderán todos solidariamente, sin perjuicio de las acciones de regreso que les correspondan, y una parte importante también, la multa civil que se imponga no puede superar el máximo de la sanción de multa prevista en el artículo 47. Ahora bien, pasando más bien a lo que es la de actualidad jurisprudencial. Anterior a hablar de la actualidad jurisprudencial, es importante decir que este artículo, así como lo acabo de leer, desde el momento de discusión recibió numerosísimas críticas de parte de la doctrina, inacabables críticas de la doctrina, que denuncian su deficiencia legislativa. ¿Por qué? Porque es particularmente laxo, difuso, y deja muchísimas cuestiones libres a la interpretación de los operadores del derecho. Entonces, lo que yo pretendo hacer con la parte de actualización jurisprudencial es ver de qué manera las cortes, de su tarea interpretativa, han sabido resolver, o qué es lo que han discutido, para terminar de completar este articulado que en medida parece defectuoso. Entonces, uno de los principales problemas es el problema referido al factor de atribución. Es decir, si la atribución es objetivo o subjetivo. Si el factor de atribución es objetivo, nos referimos a que es la existencia, si se verifica o no una conducta particularmente grave, como lo dice el artículo 52, ¿no? Sino que simplemente ante la verificación de un incumplimiento a obligaciones legales y contractuales por parte del proveedor, se procede con la aplicación de la multa. Y luego está el criterio subjetivo, que dice que hace falta algo más. Entonces, es lo que se dice en cada uno, que en el caso del factor de atribución objetivo, lo que se dijo en el fallo Machinian y Arena, que ya lo hemos hablado, en repetir sobre eso, pero ni bien al 2009, un año después de la inclusión de la figura, es que para la actuación de un proveedor merezca la sanción, la norma solo exige cumplimiento por parte de este de sus obligaciones legales o contractuales para con el consumidor. Y nada más. Ahora, por el otro lado, en este fallo que de Ijeira, Sería y Maltería Quilmes, se vio que se afirmó que es necesario que concurra un reproche subjetivo de gravedad tal que torne conveniente adoptar esa medida excepcional con el objeto de disuadir al dañador. Estos son los primeros antecedentes de la figura. Y como verán, esta discusión se mantiene al día de hoy. Puntualmente, desde el punto del factor de atribución objetivo, en realidad tenemos un fallo de la Suprema Corte de Provincia de Buenos Aires, que fíjense la fecha, 11/8/2020, en el cual afirma, bueno, y por otro lado tenemos por el criterio subjetivo, un fallo de la Cámara de Apelaciones de acá de Mar del Plata 2, Ferrante con Asiscard. Entonces, ¿qué es lo que se dice en cada uno? Bueno, lo vamos a ver pormenorizadamente. Estos fallos son de actualidad. En Ferrante con Asiscard, que es el subjetivo, es un voto, el que quiero resaltar, es un voto del doctor Montelici, que me parece particularmente valioso y que se lo debe rescatar. Él lo que dice es que reconoce su voto en Machinian de Arena, donde él mismo dijo que el factor de atribución era objetivo. Pero el texto legal no puede conocer la amplitud de la contrariedad de la postura doctrinaria y jurisprudencial dominante, porque es absolutamente dominante la doctrina el criterio que dice que tiene que haber un supuesto de gravedad, de grave reproche. Y luego plantea su disidencia con la exégesis efectuada en Castelli con Banco de Galicia. ¿Por qué? Porque en Castelli con Banco de Galicia, como ya vimos anteriormente, también se habló de un factor de atribución objetivo. Entonces,
Bien. ¿Qué es lo que se dijo en Frisicale, que era el fallo que les estaba diciendo desde el punto de vista que este es tan novedoso, porque es hace menos de un mes de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires? Dice que la norma es clara en cuanto a que su aplicación, un solo requisito, que el proveedor no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor. Dicho de otra manera, tratándose de las sugerencias efectuadas a nivel doctrinario, el precepto no exige un grave reproche subjetivo en la conducta del dañador, un acto de particular gravedad caracterizado por el menosprecio de los derechos del damnificado o intereses de incidencia colectiva, ni a los supuestos de ilícitos lucrativos. Supone que procede cuando se incumplen obligaciones legales o contractuales. Este segmento que les leo, que está en Frisicale, está copiado literalmente del fallo Castelli, es decir, que tanto Castelli como Castelli con Banco de Galicia, como Frisicale con Telecom, tienen exactamente la misma, que el factor de atribución es objetivo. Y hacen oído omiso de la posición absolutamente mayoritaria de la doctrina. Ahora bien, otro punto, dejando de lado este planteo de cómo es el factor de atribución, es si la aplicación es o no potestativa del juez. Porque como pueden ver, el artículo 52 bis dice que el juez podrá aplicar una multa civil. Entonces, ¿qué significa que el juez puede aplicar una multa civil? Si se entiende que en realidad lo que se quiso decir es que deberá, sería más bien una verificación de un silogismo jurídico simple. Es decir, en aquellos casos en los cuales se verifique la existencia de un que se incurra así en una falla a las obligaciones legales o contractuales, se deberá punir por daño punitivo. Muy simple. Se verifica el caso, la norma, en el caso concreto, se castiga. Y luego, esto, bueno, como les decía, son los fallos Castelli y Frisicale. Y ahora, por otro lado, está la postura que dice que es una facultad o prerrogativa. Y nuevamente es el muy valioso que les estaba comentando de Ferrante con Asiscard y el voto del doctor Monterisi, que lamentablemente creo que en el día de hoy no está, aunque sí estuvo en la clase pasada, en el cual él afirma que la ley regula una facultad o prerrogativa del magistrado. Una facultad o prerrogativa del magistrado. Sigue que si se verifica un cierto estado de cosas, el juez puede sancionar, pero también puede no hacerlo, aun cuando el presupuesto fáctico se encuentre acreditado. El tema es este. Hay un tema de jerarquía. En los fallos Castelli y Frisicale son de la Suprema Corte, mientras que yo que les comento es de la Cámara. En consecuencia podemos decir que el criterio, por lo menos actualmente, es el de la aplicación de un silogismo jurídico simple o la obligatoriedad de la aplicación de la multa civil. Ahora muy bien. Un tercer punto con respecto a lo que es la actualidad jurisprudencial o los problemas que conllevan es cuál es el destino que tiene que tener la multa. Porque quienes se agravian del hecho de que algo que no es una indemnización, que no es un daño efectivamente incurrido, ¿por qué aquel que lleva adelante la acción se va a quedar con esto que encima puede ser de real envergadura? Entonces, existen aquellos que plantean que el producido tiene que ir exclusivo para aquel que hace que instaura la acción, y eso a los efectos de motivarlo justamente a ir a las cortes, a hacer ese proceso tan engorroso, con los riesgos que conlleva, y que ese sea su premio, y que de esa manera los esté llevando a los empresarios a las cortes, tribunales, de modo tal de bueno, que ellos conozcan que esto es un tema que va a pasar, que los van a estar llevando y que en consecuencia cambien su actitud. Ese sería el argumento de la multa exclusivamente privada. Luego está aquel minoritario que habla de la multa absolutamente pública, como que esto conllevaría a sería un enriquecimiento ilícito, no tiene razón de ser, ¿por qué tendría que quedársela el actor? Y en consecuencia hay que ir
a los efectos de cumplimentar con la función preventiva que debe tener, que vaya a fundaciones de fomento, de órganos de orden público que puedan llevar a cabo acciones tendientes a proteger a los consumidores. Y por último está la postura mixta, que es aquella que dice, bueno, que una parte tiene que ir a favor de aquel que hizo la acción, o una especie de premio por haber hecho el caso, y una buena parte, muchas veces la mayoritaria, tiene que ir a estos órganos de orden público, que van a ser los que van tomando la posta en la tarea de prevención, ¿no? Y va a ser lo que más va a generar el mayor beneficio social. Entonces, es el fallo que les traigo, es el fallo de Esteban Noelia Estefanía con Cervecería y Maltería Quilmes. Esto es de Tucumán. Y este fallo es interesante porque en los votos de los magistrados actuantes se pueden ver las distintas alternativas. Uno, que es la que es puramente privado, y por el otro lado, el que es el de destino mixto. Por el puramente privado está la doctora María Dolores Leonés Cervera, y por el destino mixto, el doctor Benjamín Moisá. Por el puramente privado, me gustaría hacer un pequeño extracto que me parece relevante, que es lo que ella dice, y es la posición que yo, en cierta medida, a la cual yo me adhiero, es que dice: conocer el consumidor que su reclamo de escaso monto puede recibir además un plus, producto de la sanción, este tendrá mayor interés en iniciar arduo camino de un proceso judicial. Y ante el incremento de los reclamos, las empresas que actúan como la aquí demandada, descubrirán que el negocio de tener los derechos de sus clientes deja de ser rentable. Parece un argumento totalmente sólido a los efectos de cuál es el interés privado de la multa, o el fin privado de la multa. Motivemos a la gente a participar, a ir y llevar a estas empresas que generan daño a las cortes, a los tribunales. Y en ese sentido es importante destacar el hecho de que estamos pasando de lo que era una democracia representativa a más bien una democracia participativa. Y en esa democracia participativa necesitamos de la participación, lo mismo dice la palabra, de los ciudadanos. Necesitamos motivar a los ciudadanos a involucrarse en la cosa pública, meterse y generar modificaciones conductuales. Desde esa perspectiva me parece muy válido el argumento de que sea puramente privado. No es menor destacar que la doctrina es mayoritaria también en que el destino de la norma tendría que ser, el destino de la multa tendría que ser privado. Y luego, por el destino mixto, el doctor Moisá decía que el destino privado de la multa, con el consiguiente enriquecimiento sin causa, eso es lo que le entiende la existencia de un enriquecimiento sin causa, de la al carecer de una causa ética jurídica, como le es el interés público de la sanción, que justifique el empobrecimiento del sancionado, indudablemente afecta el derecho de propiedad de este último, garantizado constitucionalmente, al permitir una infundada e irrazonable disminución de su patrimonio. Bueno, yo la doctrina contesta, no quiero profundizar demasiado sobre los temas, pero no se considera que es un enriquecimiento sin causa, y en consecuencia no lo veo tan lógico. Lo que sí veo lógico, tal vez por otros argumentos, es el destino mixto. Decir, bueno, tal vez es excesivo que el actor se lleve la idea del monto, y tiene que llevar, si no más mejor, una porción suficiente como para motivarlo, pero que una parte vaya a estos mismos que van a estar llevando a cabo todas estas actividades de prevención, de información y demás, a los efectos de mejorar a la sociedad. Bien, después paso a otro tema de absoluta relevancia, que es el tema de la cuantificación. Con respecto a la cuantificación, vuelvo nuevamente a este fallo Frisicale, no porque no haya otros casos, sino porque este es particularmente novedoso y de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, es decir, de un órgano de jerarquía. ¿Y qué dicen con respecto a la cuantificación? Que para la determinación de la indemnización por daño punitivo es útil recurrir a fórmulas de matemática financiera o actuarial
y ello ofrece ventajas, algún criterio rector más o menos confiable. Esas ventajas, sin embargo, y esto es importante, no deben llevarnos a olvidar que tales fórmulas juegan, por un lado, como un elemento más a considerar, es decir, deteniéndonos aquí en que las fórmulas no son absolutas, ¿no? Que no alcanzan por sí solas, o esa es la postura de parte de la doctrina, sino que se debe tener en consideración, como acá mismo dice, un haz de pautas fundamentales ajenas al mundo de las matemáticas y con todas las cuales el juzgador ha de trabajar para aquella determinación. Y por otro lado, que su aplicación desprovista de prudencia puede llevar a verdaderos despropósitos. Bien, entonces acá pasamos a la tercera parte de mi exposición, que es la de la cuantificación del daño punitivo por fórmulas. Es decir, que en un principio lo que hicimos fue tratar de entender de qué va este tema del daño punitivo, cuáles son sus notas. Luego, cómo lo entienden los tribunales nacionales, cómo lo han definido, cómo han resuelto en cierta medida los problemas que conllevan. Y luego, esta tercera parte, que es la de la cuantificación. ¿Cuánto pedimos por daño punitivo o cuánto es lógico que nos pidan por daño punitivo? Porque es profundamente disvalioso para la sociedad que se permita una sanción por daño punitivo menor a la que corresponde en derecho o mayor, que vamos a ver a continuación. Entonces, a la hora de analizar el daño punitivo por fórmulas, hay un doctor que hace particularmente relevante y es el creador en cierta medida, o el que ha sabido a partir de una fórmula crear la fórmula que se utiliza actualmente para la cuantificación del daño punitivo. Este es el doctor Irigoyen Testan, especialista en económico del derecho y derecho de daños, y él creó dos fórmulas. Una fórmula que es para el daño reparable, y por otro lado, una para el daño irreparable. Entonces, lo que el doctor Irigoyen Testa dice, que justo recién salteé, es que lo que viene a ser la cuantificación por fórmulas es venir a desbaratar la perversa ecuación. ¿A qué le llamamos la perversa ecuación? Es aquella ecuación que aconseja dejar que se produzca un perjuicio, pues en sí resulta más económico repararlo en los casos singulares que prevenirlo para la generalidad. No sé si esto les recuerda algo, y tal vez en cierta medida por esto se los puse, el caso Grimshaw-Ford. Ahí se demostró que ellos hicieron un análisis y dijeron, ¿saben qué? Prefiero dejar que el daño suceda, porque me es más económicamente favorable. Esa es la perversa acción, y esto es lo que él viene a tratar de desbaratar. Entonces, hay que diferenciar lo que es el daño reparable del daño irreparable. El daño irreparable, que no importa qué cuantía de dinero me otorguen, yo no voy a quedar en una situación de igualdad, no me va a dar igual el hecho de que me haya sucedido algo. El fallecimiento de mi hijo, por ejemplo, me puede dar $100 millones, y creo que para el 99,9% de la gente nunca se van a sentir igual o van a dar no preferido que suceda. Por el otro lado está la fórmula para el daño reparable. Por ejemplo, digamos que a uno le entregan el auto que le tienen que dar 2 meses más tarde. Bueno, si nos lo compensa suficiente, al fin y al cabo no nos va a importar, porque nos dieron una compensación suficiente. Ahora bien, ¿cuál es la fórmula que vamos a estar manejando en el día de hoy? La estamos viendo, la del daño reparable. ¿Por qué? Porque es aquella que incluye la inmensa mayoría de casos, de los casos que suceden, y la inmensa mayoría de los casos que sucede, y también por una cuestión de simplicidad, es aquella que tenemos tiempo como para llevar sin aburrirlos demasiado y sin entrar en un análisis demasiado complejo. Entonces, para entender cómo funciona esto, yo les traigo primero que nada un caso práctico para tratar de entenderlo. Entonces, digamos que tenemos una cafetera eléctrica, y esta cafetera eléctrica no funciona correctamente, tiene un defecto de fabricación, o sea, esta cafetera, como todas las cafeteras que fabrica la fábrica de este modelo, no calientan lo suficiente y el café no
queda suficiente mediante una vez hecho. Entonces, digamos que ante cada venta de la cafetera va a venir un cliente insatisfecho y va a empezar un proceso judicial. Y partimos del supuesto de que todos esos clientes, o sea, el 100% de los clientes van a estar haciendo proceso judicial y el 100% de las veces se va a condenar al fabricante a pagar el daño que generó. Entonces, podemos decir que por cada cafetera vendida va a tener una indemnización esperada de 100 pesos. Se vende una cafetera, va a venir el cliente, va a hacer un juicio y en consecuencia lo van a condenar a 100 pesos. Entonces, la cuestión es, recordando que una de las funciones, la principal función del daño es la función disuasiva, o sea, disuadir al fabricante de llevar adelante conductas que son perjudiciales para la sociedad, hay que ver qué pasa o cómo lo analizaría un fabricante desde una perspectiva económicamente, si uno se lo considera inescrupuloso y que lo único que le importan son los números, lo va a pensar de esta manera. Si la indemnización esperada por cada cafetera que vende es de 100 pesos, sería lógico que si puede hacer una modificación en su línea de producción, en el proceso de producción, que le cueste menos de 100 pesos, o de manera, primero que nada, más de 100 pesos, sería ilógico hacerlo. Porque ¿para qué va a ser una modificación valga más de 100 pesos si al fin y al cabo puede dejar que vayan a juicio, lo castiguen y le va a salir tan solo 100 pesos? Entonces, incentiva desde la disuasión al fabricante a hacer modificaciones en su proceso de modo tal del daño que va a generar? No. Pero ahora, ¿qué pasa si el costo de modificación es inferior a 99,9? Bueno, siendo puramente lógicos y fríos, más allá de los escudos, si el costo de modificación es inferior a 99,9, bueno, te conviene modificar tu cadena de producción, porque eso te vas a estar ahorrando la diferencia entre la indemnización esperada y el costo que te salió. Es decir, que sí incentiva. Ahora bien, esto era suponiendo la probabilidad de condena del 100%. Es decir, que si hablamos de la probabilidad de condena como que comprensiva, tanto de que la gente vaya a juicio como de que gane el juicio, eso sería el 100%. Ahora, ¿qué pasa si la probabilidad de condena baja a 50%? Es decir, que por cada 2 cafeteras que yo vendo, solamente por una me van a condenar, ¿no? Esa sería la probabilidad de condena. Entonces, si prorrateamos el precio por cafetera, como estábamos analizando cómo sería el costo de cada cafetera, la indemnización esperada baja de 100 pesos hasta 50, porque se divide el costo por 2. Y después, ¿qué pasa si la probabilidad de condena baja a un 10%? Es decir, que solamente 1 en 10 se va a conseguir un abogado, va a hacer un proceso judicial y lo va a ganar. Entonces, la indemnización esperada, lo que puede esperar tener que desembolsar por cafetera el fabricante, va a ser de 10 pesos. Entonces, si lo miramos desde la perspectiva de la motivación, del incentivo a hacer modificaciones en su cadena de producción para evitar el daño, cuanto menor es la probabilidad de condena, menos motivada. Porque es decir, si el daño esperado es de 10 pesos, el tipo va a estar motivado, por ejemplo, de hacer modificaciones hasta 9, pero no más que eso. Entonces, esto es importante. Se empieza a distorsionar la principal función del daño punitivo, que es la disuasiva. Menor es la posibilidad de condena, más se distorsiona o menos operativa es esta disuasiva. Entonces, ¿cómo hacemos para retornar a la normalidad? O sea, para volver a ser operativo este principio, por importancia de la disuasión. Bueno, si la probabilidad de condena es 50% y se reduce a 50%, tenemos que multiplicar la indemnización al doble, de modo tal de volver a
volver a motivar al fabricante a hacer estas modificaciones. Y en el caso de 10 pesos, la indemnización otorgada tiene que ser de 10 veces. De modo tal que, como siguiendo el esquema lógico, yo entiendo que tal vez es complejo, pero siguiendo el esquema lógico estamos planteando, para que haya motivación las modificaciones a la cadena de producción, la indemnización otorgada se va a tener que multiplicar por 10. Ahora bien, ¿cuál es el paradigma tradicional del derecho de daños, ¿no? Aquel que siempre conocimos y que es por fuera del derecho de deudor? Bueno, es aquel que dice que la responsabilidad total a la cual se va a condenar a pagar al fabricante es igual a la cuantía del daño incurrido, ya sea daño emergente, lucro cesante, daño moral o lo que sea, pero la responsabilidad se equivale a la cuantía del daño efectivamente incurrido. Ahora, ¿cómo es el paradigma? En cambio, en una relación de consumo. Bueno, en una relación de consumo entra en juego el daño puro. O sea que la responsabilidad total pasa de ser solamente por la cuantía del daño efectivamente incurrido y se menciona el daño punitivo. Entonces la responsabilidad total es igual a C más D. Ahora, ¿cómo hacemos operativa la función disuasoria? Bueno, la disuasión se hace mediante el daño punitivo, porque el monto que se otorga en concepto de indemnización es insuficiente. En muchísimos casos, en todos los casos que las probabilidades de condena son inferiores a 100%, la indemnización exclusivamente por daños es insuficiente. Entonces acá viene a jugar el daño punitivo. El daño punitivo va a terminar siendo la responsabilidad total menos la cantidad otorgada en concepto de daño. Entonces, bueno, entendiendo este concepto, que yo entiendo que es complejo, y vamos ahora a la parte más sabrosa, aquella que les va a ser más útil, es, bueno, ¿cuál es la fórmula que aplica el doctor Irigoyen Testa? La fórmula que te aplica el Irigoyen Testa es esta que vemos, que dice que D, que es daño punitivo, va a ser igual a C, que es la cuantía del daño, o sea, lo que se otorga en materia de daño tradicional, y después tiene, bueno, multiplicado por 1 menos P sub C, que es la probabilidad de condena por daños, y después por otro lado, que hasta ahora no habíamos discutido, que es probabilidad de la condena por daños por la probabilidad de condena por daño punitivo. Porque hasta ahora venimos hablando de todos estos supuestos en los cuales lo que hablábamos era, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que condenen a pagar daños simplemente? Pero como bien sabemos, el daño punitivo es de estricta interpretación, de rigurosa interpretación, y no procede muchas veces. Entonces no podemos olvidarnos, porque el fabricante también, cuando lleva a cabo sus análisis, él no se olvida de eso. Él toma en consideración la probabilidad de ser condenado por daños tradicionales, la probabilidad de condena por daño punitivo. Entonces, ¿cómo bajamos esto? En un ejemplo práctico. Volvemos al ejemplo de la cafetera. En el ejemplo de la cafetera, digamos que la probabilidad de condena por el daño natural va a ser del 10%. La cuantía del daño es de 100 pesos por cafetera, como habíamos dicho. La probabilidad de daño punitivo es del 80%. Entonces lo llevamos a esta fórmula que habíamos visto. Entonces modificamos. Ok, la cuantía la modificamos 100 pesos. Este va a ser el daño que vamos a tener que resarcir por el emergente, el lucro cesante, lo que sea. Luego, tenés 1 menos la probabilidad de condena. 10% lo manifestamos como 0.1, es decir, 0.9. Y por debajo tenés la probabilidad de condena por la probabilidad de condena en materia de daño punitivo. Esto nos va a dar 0,1, como se ve, el 10%, por 0,8, el 80%.
¿cuál es el resultado de esta fórmula? 1.125 pesos. En consecuencia, para volver a equilibrar la ecuación, y eso es lo que busca el doctor Irigoyen Testa, para volver a equilibrar la ecuación de modo tal de hacer que el fabricante esté motivado a hacer las modificaciones necesarias a su línea de producción y a sus productos para no generar daños, teniendo en consideración estas probabilidades de condena, la probabilidad de condena para el daño convencional y la probabilidad de condena para el daño punitivo, va a ser de 1.125 pesos adicionales por cada cafetera. O sea que el tipo va a terminar pagando 1.225 pesos por cada caso. Y de esa manera se vuelve a restaurar la ecuación. Bueno, eso es esencialmente lo que yo quería dejar de compartir. Si es que descubro cómo. ¿Dónde está? Acá. Acá está, dejar de compartir. Ahí está, volví. Entonces, bueno, eso es lo que yo quería. ¿Podés guiarte mediante las antecedentes jurisdicciones contra la firma en causas similares? Sí, hay una serie de criterios. Esta es una de las fórmulas. Esta es la fórmula que se utilizó en el caso Castelli y en muchos otros. Yo entiendo que existen beneficios de utilizar lo que es el lenguaje retórico, ¿no? Para determinar el daño punitivo, y es algo que muchas veces nosotros hacemos, ¿no? Los abogados litigantes, es de forma indiscriminada, sobre cuál es la situación, ¿no? La envergadura de la empresa, que los condenaron, y se habla, pero se habla de manera genérica. Ahora bien, esto no es tan beneficioso como la aplicación de una fórmula. ¿Por qué es eso? Porque imaginemos que nosotros vamos a un restaurante, y en este restaurante, en este restaurante agarran y nos dicen, ¿sabe qué? ¿Cuál es el costo de esta comida? Entonces el tipo viene, te mira y te dice, no, mire, yo la verdad que yo lo vi y usted estaba sonriendo muchísimo durante la cena. Y la verdad que el cocinero le puso muchísimo empeño y hay una serie de cuestiones más, estoy hablando de cuestiones laxas y de difícil de ver, entonces el precio es 800 pesos. Es decir, ¿cómo? No, pará, necesito que me des un detalle para entender de dónde surge este monto, ¿no? Eso sería el lenguaje retórico. En cambio, el lenguaje simbólico, lo que serían las fórmulas, es muy simple. Me traes un detallado, bueno, la soda me salió esto, el tenedor me salió esto, el plato me salió esto, y este es el monto. Y esto es importante porque las sentencias judiciales tienen que ser fundadas, y se tiene que tender a la mayor posibilidad de fundamento posible. Entonces esto nos aleja de la inseguridad jurídica y de las sentencias, sí, deficientes de razonamiento. Bueno, habiendo dicho todo esto que yo planteé y que la jurisprudencia en cierta medida ha venido a tratar de solventar, es algo que por suerte, no por suerte, sino por trabajo, va a dejar de ser un problema, porque mediante la tarea de la doctrina, que está trabajando arduamente, como decía otro profesor en una clase que escuchaba hace poco, decía, tan solo con mirar el portal de Thomson Reuters la ley, hay más de 500 artículos de doctrina respecto de daños punitivos. Entonces, los problemas que conllevan los está resolviendo la doctrina, y puntualmente en este momento los está trabajando una comisión en el marco del proyecto de reforma del Código del Consumidor. Y desde esa perspectiva quería invitar al doctor Fernando Mumari, quien ha estado actuando, o sea, ha estado participando activamente de ellos, para decirnos, bueno, cuáles son sus opiniones respecto de qué forma han sabido resolver o se planea resolver estas cuestiones, estas problemáticas, en el marco de estos proyectos. No sé si Fernando, si estás por ahí. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Primero que nada, un solo segundo, felicitarlos por la tremenda clase que dieron tanto Segundo como Gonzalo. Creo que fue 2 horas tremendas a todo ritmo, muy pedagógicos, y creo que todos los que estamos acá nos llevamos la historia, el presente y un poco el futuro, la vanguardia de lo que viene. Así que mis más sinceras felicitaciones a ambos y un placer haber podido compartir este tiempo con ustedes. Con respecto a esto, yo quiero
plantear 2 o 3 cositas muy cortitas nada más. La primera es que el proceso de modificación de la Ley de Defensa del Consumidor, que está incardinado en un posible código, es un proceso abierto, que tuvo su etapa de discusión en una primera presentación que hizo esta comisión, y luego se ha abierto a que los demás profesionales vayan incorporando sus puntos de vista, lo cual va a hacer que seguramente va a salir una obra literaria, jurídica, técnica, que va a estar a la altura de los requerimientos de la mirada de cada uno de los que están como actores de la operación jurídica. Con esto quiero decir que, a diferencia de otros momentos, como bien decía Gonzalo, no hay una bajada que la doctrina esté puesta enfrente de una mirada política que tal vez es carente de un sustento técnico. Me parece que hay una muy buena conjugación, sobre todo que el Director Nacional de Defensa del Consumidor es un hombre que viene del ámbito académico, es el secretario del Instituto Argentino de Derecho del Consumidor. Así que me parece que esa confluencia genera mejor gobernanza, mejores normas y seguramente más cercana de lo que se necesita. Para ser puntual con esto que estás diciendo, Gonza, y solamente a modo de cierre, quiero decir que lo primero que tenemos que entender es que siempre detrás de esto es el beneficio de que haya más consumidores satisfechos y menos problemas a futuro. Entonces, el nivel yo no estoy muy de acuerdo con las fórmulas. ¿Por qué no estoy muy de acuerdo por las fórmulas? Y de hecho, el proyecto no contiene una fórmula. No estoy muy de acuerdo porque encorseta al juez. Y yo creo que el juez tiene que mirar algunas otras variables que tal vez no están en la fórmula. Por ejemplo, la participación en el mercado de la empresa. No es lo mismo el daño punitivo que le podemos aplicar a una empresa que es casi monopólica a una empresa que está en un marco de competencia y tiene un porcentaje muy bajo de share. Digamos, son distintas las posibilidades de comandar el mercado. La segunda variable que digo tiene que ver con el destino de la multa. Y en este sentido, también estoy a favor de que vaya, como bien dijo Gonzalo, y un poco así lo marca el proyecto, al demandante. Y esto tiene que ver con que, de alguna manera, estamos democratizando el control. O sea, si el demandante se transforma en un inspector de oficio, si realmente estamos buscando, como algunos dicen, uy, pero en realidad van a estar buscando el pelo en el huevo. Está buenísimo. Si los 40 millones estamos buscando que no haya errores, seguramente vamos a sanear el mercado y todo va a funcionar muchísimo mejor. Porque cuando queda el control de mano del Estado, lamentablemente ya sabemos a dónde hemos llegado. Pero también incluye el proyecto una cosa que me parece novedosa y trascendental, que es que en las colectivas, cuando el que inicia el reclamo es el Ministerio Público Fiscal, que debería ser mucho más activo en esto, ahí sí el destino de la multa va a ir dirigido a una asociación de consumo o al sistema mismo para fortalecerse y generar recursos. Entonces, acá nos encontramos con una nueva mirada que me parece que es muy positiva a futuro. Bueno, en definitiva era nada más que darle un broche de oro a una charla estupenda de 2 gigantes jóvenes del derecho del consumo que exceden por lejos el marco de un seminario. Así que chicos, muchísimas gracias y lo dejo a Vero. Bueno, muchísimas gracias a todos. Estamos muy contentos porque las doctoras Fernández Casarini tienen 2 computadoras hoy. Las vemos el doctor Seiberhofer debe estar contento también que las vemos en 2 cámaras, tenemos presentes. Bueno, chicos, muchísimas gracias Segundo, muchísimas gracias Gonzalo, perdón por el cambio de nombre inicial. Anteúltima clase, recuerden para todos que no es fácil el tema del mail, no porque no querramos, la verdad que mandamos cerca de 600 mails por clase, pero muchos vienen rebotados o les llegan en spam. Así que todos los ID y contraseñas les fueron informados al momento de la inscripción. Si alguno no los tiene, se vuelven a informar por las redes sociales, por el grupo de Telegram. Nos lo piden por privado si no los llegan a recibir. Los esperamos en la próxima clase, la última, la 5ª, con el doctor Fittipaldi y la doctora Cristabel Aparicio, que esperemos que estén bien los dos para tener la charla. Muchas gracias por estar hasta esta hora tan tarde con nosotros en este importante seminario y nos vemos el lunes próximo. Leo, ¿querés decirnos algo? Nada más, todos a comer, muchas gracias y nos vemos el próximo lunes. Gracias Segundo, gracias Gonzalo, gracias Fernando. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias.
Adiós. Chao.